Bueno, ya está con nosotros Óscar Valderas, nos va a platicar un poquito más acerca de Osiel Cárdenas, líder del cártel del Golfo, al que incluso controlaba y manejaba desde prisión. Óscar, buenas noches, pues bienvenido. Yoli, gracias, buenas noches. Qué personaje Osiel Cárdenas Guillén. Qué bomba nos regresa a Estados Unidos este lunes. Y a sus 57 años, bueno, pues regresa a México. Esperemos que no a lo mismo, a lo que hizo cuando fue detenido aquí en nuestro país, ¿verdad? Y eso fue lo que investigaste. Justamente, Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, el tercero, digamos, en la sucesión después de que el cártel fue creado por Juan Nepomuceno Guerra, es quien en 2013 es detenido en Matamoros. Y llega, pues por la peligrosidad que tenía el antecedente de haber no solo liderado el cártel del Golfo, sino haber fundado los Zetas, la militarización del crimen organizado. Que era todavía mucho más violento, ¿no? El cártel de los Zetas, ¿no? Que era pues reconocido por todas las acciones violentas que hacía, no nada más en contra de los otros capos, sino también en contra de la misma sociedad. Y de sus propios miembros. Se castigaba con mucha dureza el mínimo atisbo de traición. Así que por el grado de peligrosidad, por el perfil tan duro que tenía Osiel Cárdenas, pues lo llevan a la única cárcel que podía llegar en México. Que era la de Almoloya de Juárez, hoy conocida como Altiplano, en ese entonces mejor conocida como el Penal de La Palma. Y ahí Osiel Cárdenas Guillén pues le entiende muy bien al tema carcelario, aprende que con dinero todo puede funcionar y empieza a comprar voluntades apoyados sobre todo en dos personalidades, el Mochaorejas, Daniel Arismendi, y Jesús Locha, un secuestrador. Sus compañeros, ¿no? Sí, estaban ahí muy cerquita pues, de vecinitos de celda. Vecinitos de celda. Exactamente. Y entonces con ellos se empieza a entenderle cómo hay que corromper el penal para poder obtener beneficios que le pudieran permitir manejar el cártel del Golfo desde la propia prisión de supuesta máxima seguridad. Y entonces hablamos con dos custodios de la época de la vieja Almoloya que lo conocieron y que estuvieron con él y nos contaron cómo, por ejemplo, Osiel Cárdenas Guillén podía meter teléfonos de contrabando e incluso con uno de ellos llamó a un noticiero de alcance nacional, el Canal 2, y tuvo una entrevista telefónica, algo inédito, incluso que desde los locutorios... Que decíamos, ¿cómo es posible, no? Exacto. Desde la cárcel y lo estamos teniendo comunicación con él, ¿cómo? Y es la cárcel de máxima seguridad en México, donde supuestamente las reglas prohíben que los internos tengan teléfonos celulares con el que se contacten al exterior. Claro. Bueno, no solamente eso, dictaba cartas a sus abogados que después serían publicadas en diarios nacionales al presidente Vicente Fox. Desde ahí el propio Osiel Cárdenas también organizó 3 asesinatos muy duros contra integrantes importantes del cártel de Sinaloa. Uno de ellos ni más ni menos que el Pollo, el hermano menor de Joaquín El Chapo Guzmán. Y así, bueno, vamos contando una serie de historias. ¿Y nada más en qué 3 años y medio, 4 que estuvo ahí? Sí, él ingresa en 2003, que es el año de su detención, y en 2007, debido a la presión muy fuerte de que era una papa caliente en el sistema penitenciario mexicano, es que finalmente es extraditado hacia Estados Unidos. Pero es una historia de cómo este capo pues, va doblegando, va rompiendo las instituciones con sobornos. Y después de muchos años, de 14 años en Estados Unidos y de obtener una pena reducida por su cooperación con Estados Unidos, pues vuelve a México y vuelve al penal que ya alguna vez dobló. Es decir, no va a un lugar que no conoce, es un domicilio que él perfectamente conoce. En donde estaba planeando también escaparse. Es correcto, él también planeaba una fuga, casi tan espectacular como la de su enemigo jurado, el Chapo Guzmán. Incluso esta fuga, él se le encarga a un hombre que se llamaba Carlos Rosales, alias El Tísico, que después fundaría la familia michoacana. Entonces, es una historia, la verdad es que es una historia muy interesante, pero es un tiempo muy preocupante, porque Osiel Cárdenas Guillén vuelve a la cárcel, que él conoce perfectamente, que ya supo manejar, ya supo poner a sus pies, y entre las personas, entre mis fuentes para este reportaje, que mañana se podrá leer en Milenio y milenio.com, está Elena Saola, que es una de las voces más reconocidas del sistema penitenciario en México, una antropóloga de primer nivel, quien me comentaba que hace apenas un año, ella por motivos académicos, ingresó al penal de Altiplano, y reconoce que no hay condiciones que permitan darnos seguridad de que Osiel Cárdenas Guillén, a sus 57 años, no es un hombre viejo, y cuando tú ves la fotografía, ves un hombre perfecto, pues, sano, según un hombre robusto, pues no pudiera tomar o retomar el control del cártel del Golfo, que en este momento está ávido de un liderazgo, porque se ha roto en varias decisiones. Los Metros, los Escorpiones, los Ciclones, los R. Ellos han buscado agruparse, solamente que les hacía falta una figura moral. Y tal vez con el regreso y la posible operación de Osiel Cárdenas Guillén desde el Altiplano,
encuentren cómo volver a agruparse. A operar. Híjole, bueno, esperemos que eso no ocurra, esperemos que... Dependerá de las autoridades que realmente pongan claro, los protocolos como deben ser. Claro, como debe ser y no ocurra lo de 2003. Pues muchas gracias, Óscar, por haber estado con nosotros y te leemos entonces el día de mañana. Por favor, gracias, Yoli, buenas noches. Gracias, buenas noches.